Hoy hablaremos de unas historias mitológicas que tienen que ver con caballos o con sucedáneos de caballos. Es decir, con animales que fueron montados por los héroes. Repito, por animales o seres que fueron montados, o mejor todavía, que fueron usados como cabalgaduras por los héroes legendarios. Así que tenemos un catálogo de caballos, pero no siempre, porque los héroes a veces montaban en caballos y a veces no. Y vamos a empezar por Garuda. Garuda, que tiene un nombre ciertamente lunfardo, el ave Garuda. La historia de Garuda puede escribirse así. Mencionaremos a Vishnu, el segundo dios de la Trinidad que preside el panteón brahmánico. Los otros son Brahma y Shiva. Pues Garuda suele cabalgar a veces en la serpiente que llena el mar, algo así como una réplica india de la serpiente Jormungandr de los nórdicos. Pero también monta a veces Vishnu en el ave Garuda. Este ser es representado con alas, con rostro y garras de águila, y tronco y piernas de hombre. El rostro de Garuda es blanco, las alas son de color escarlata y el cuerpo de oro. En el Garuda Purana, que es el 17º de los Puranas o tradiciones, este pájaro le cuenta a los hombres el origen del universo, la índole solar del dios Vishnu, las ceremonias de su culto y las ilustres genealogías de las casas que descienden de la luna y el sol. También explica el argumento del Ramayana y da noticias acerca de la gramática y la medicina. Es un ave docta, es un pájaro hablador y sabio, pero además se deja montar. Es también un pájaro amable. Y en esa cabalgadura anda paseando Vishnu. Me imagino que no solo el ave lo lleva de un lado a otro, sino que le conversa de asuntos filológicos, de asuntos históricos y filosóficos. Como los taxistas, más o menos. Algo así, con un poco más de velocidad. Me gustó el primer anotado en esta carrera. Vamos, esto que vamos a hacer hoy parece el programa de las carreras. El número 1, Garuda, jockey Vishnu. Hijo de... No está la genealogía de Garuda, pero bien podíamos ponerlo. El número 2 es nada menos que Al-Burak, la mula. En el primer versículo del capítulo 17 del Alcorán aparecen estas palabras: alabado sea él que hizo viajar durante la noche a su siervo desde el templo sagrado hasta el templo que está más lejos. Los comentadores declaran que el alabado es Dios, dice Borges, ¿no? Que el siervo es Mahoma, que el templo sagrado es el de la Meca, que el templo distante es el de Jerusalén, y que desde Jerusalén Mahoma fue transportado al séptimo cielo. Y fue la mula Burak quien lo trasladó, según Richard Barton, pero no el actor, sino el capitán Barton, el traductor de las Mil y Una Noches. Los musulmanes de la India suelen representar al Burak con cara de hombre, con orejas de asno, con cuerpo de caballo y alas y cola de pavo real, pero se admite que era una mula. La historia es graciosa porque contiene una especie de paradoja cronológica. Cuando se encuentra con la mula, cuando Mahoma se encuentra con la mula, se cae una jarra de agua. Se vuelca una jarra. La mula lleva por los aires a Mahoma y lo hace visitar a todos los cielos, habla allí con todos los patriarcas, con los ángeles, y allí hemos sacado nada menos nosotros las noticias que a veces hemos comunicado a ustedes, aquellos ángeles terroríficos algunos, hermosos otros, todas esas noticias sobre el cielo fueron recabadas por el mismo Mahoma, que después se los contó a los chiitas, y lo hizo llevado por Al-Burak. Pero cuando volvió de aquel viaje,
encontró, el viaje que a él le había parecido larguísimo, encontró, digo, que la jarra estaba volcada, pero que aún no se había derramado ni una gota. Tuvo tiempo de abarajarla, enderezarla y salvar todo el contenido. Con lo cual se dijo, el tiempo no pasa en todas partes de la misma manera, dijo Mahoma. Y algunos de ustedes dirán, pero caramba, parecen palabras propias de Einstein. Y de aquí diremos nosotros, no exactamente. La teoría de la relatividad no tiene mucho que ver con el tiempo psicológico, aunque aquí me temo que hay más que esto. El número 3 Sí. es Sleipnir. Tal era el nombre del caballo de 8 patas del dios Odín. Recordamos, el número 2, Al-Burak, ¿Jockey? Mahoma. Tal era el nombre del caballo, digo, Sleipnir, de 8 patas del dios Odín. Era el mejor. Su pelaje era gris. Y dice que tenía unas runas grabadas en los dientes. Podía moverse este pingo por la tierra, por el aire e incluso por los infiernos. Simbolizaba los vientos del cielo. En algunos lugares de Suecia se acostumbraba a dejar en los campos algunos granos para Sleipnir y así impedir que pisoteara a otros, especialmente los miércoles, que era cuando el caballo se mostraba más dispuesto a galopar sobre los sembrados. Me causa estupor que un caballo tenga mayor predisposición a galopar sobre un sembrado un día de la semana que otro, pero así son las cosas. Algunos mitógrafos han dicho que Sleipnir, a diferencia de Pegaso, que volaba desde la tierra a las moradas de los dioses, bajaba siempre del cielo, hacía el camino inverso, transportaba a Odín sano y salvo a través de los peligros del mundo de los vivos. Y solo ascendía para transportar a los poetas al cielo. Sleipnir era también la montura del alma de los poetas. Solo podía montarlo entonces Odín, el príncipe de los dioses del Asgard, y los poetas. El número 3, Sleipnir, jockey, Odín, cuidador, un poeta. Hablemos de Pegaso. Pegaso, no era, como dijo el Tano, un pintor español. Era un caballo alado, ya lo conocen ustedes, ¿no? Sí, señor. Uno de los 2 hijos que tuvo Medusa con Posidón, de manera que aquí sí tenemos la genealogía. Pegaso por Posidón y Medusa. El nombre del caballo se deriva de una palabra griega que significa puente. Parece ser que Medusa estaba embarazada de sus hijos cuando nuestro amigo Perseo le cortó la cabeza, y estos hijos de Medusa nacieron completamente desarrollados, del cuerpo decapitado de Medusa. Debió ser una escena repugnante. Pegaso era tordillo, ¿no? Con alas doradas, sin hacer caso al hombre que había matado a su madre, a Perseo, voló hasta la cima del monte Helicón, donde vivían las 9 musas. Diría alguien, una al lado de la otra. Porque cuando uno dice allí vivían las 9 musas, siente una tentación criolla de añadir una al lado de la otra. No sé por qué. Al decir uno debo decir yo. Cada vez que digo las 9 musas, ahí estaban las 9 musas, una al lado de la otra, como si esto añadiese algo. Bueno, allí fue el caballo Pegaso. Muy bien, para corresponder a la hospitalidad que le habían dado las musas, les agradeció, abriendo un manantial. Clavó uno de sus cascos en la roca y ese manantial se llamó Hipocrene, y parece que las aguas que de allí salían daban inspiración poética a todo aquel que las probara. Repito, era una fuente que, por cierto, tenía la forma del casco de un caballo, y de allí salía un agua inspiradora. Si vos te surtías con un traguito de agua del Helicón, te venía la inspiración poética, te venía. Y allí iban poetas de toda la Hélade a buscar inspiración.
que allí probaban ese agua y se iban derramando versos. Algo así como el licor de Odín, Alejandro. Algo así como el licor de Odín, como aquella hidromiel, aquella mezcla de miel y sangre que le dieron los enanos a Odín y que generaba la poesía. Eso me gusta más. Eso me gusta más porque es un mito más completo y más poético. Un agua inspiradora está bien, de todos modos, una idea interesante, pero que exista un específico que confiera el don de la poesía y que consista en una mezcla de sangre y miel, me parece una metáfora superior. Después de todo, sangre y miel es también el arte. De vez en cuando, algún dios o a veces algún mortal trataban de domar a Pegaso, de capturarlo. Imagínense, tener un caballo que vuela es el sueño de todo jinete. Pero parece que Pegaso eludía a sus domadores con facilidad. Imagínense, un golpe de alas y ya estaba en el cielo. Solía dar vueltas al monte Licón, mientras relinchaba. Visto desde la tierra debía meter bastante miedo. Imagínense, un caballo volando a los relinchos por ahí. Por fin la diosa Atenea se ocupó de capturar a Pegaso. Lo hizo para ayudar, ya saben ustedes, a Belerofonte a destruir a la quimera. Atenea se le apareció a Belerofonte en un sueño y le indicó el modo de capturar a Pegaso. Le dijo que había que ponerle una brida de oro. Y cuando Belerofonte despertó, encontró la brida de oro en sus manos. Versión anticipada del sueño de Coleridge. Sueño que voy al paraíso y que traigo una flor y me despierto con una flor en la mano. Pegaso se sometió dócilmente a Belerofonte, que fue entonces su primer jinete. Y pues Belerofonte partió montado en Pegaso en busca de la quimera. La encontraron escondida en una nube de tormenta. Es un hermoso lugar para esconderse un monstruo, en una nube de tormenta. Apareció corriendo como si fuera una cortina, las nubes oscuras, la quimera como espiando. Ahí la encontró Belerofonte, pues la quimera le empezó a tirar llamaradas, Pegaso las esquivó, y al final Belerofonte, ustedes saben, le encajó a la quimera plomo derretido en la garganta. Y vos sabés cómo es uno, cuando le encajan plomo derretido, cuando te encajan plomo derretido en la garganta, te morís. Más que nada porque se le volvió sólido el plomo adentro. Sí. Y quedó allá ahí pesadaza la quimera. Se vino a pique. Después parece que Belerofonte hizo volar a Pegaso hacia el sudeste para combatir a las Amazonas. Pero bueno, parece que después de haber dispersado a estas guerreras, el héroe tuvo la idea de volar al Olimpo y sentarse junto a los dioses y lastrar la ambrosía y escabear del néctar, pero Zeus lo vio llegar y envió un tábano que picó a Pegaso. Pegaso se puso a corcovear de tal modo que Belerofonte se cayó. Y caerse de un caballo ya es malo, pero si ese caballo está a 3.000 metros de altura, es malísimo. A Belerofonte le fue mal, pero Pegaso subió al Olimpo y ahí Zeus lo alojó en su establo y lo utilizaba para transportar sus rayos, como bestia de carga, vamos. Existieron otros seres que no transportaron héroes o dioses, sino algunos caminantes. Citemos al Kelpie. Era un caballo acuático de los ríos escoceses, el Kelpie. Podía aparecer en forma humana o en forma de caballo. Como humano salía del agua con la figura de una persona peluda y desgarbada. Y este ser esperaba que alguien pasara a caballo y le saltaba y se le colaba en ancas. Cuando el Kelpie aparecía en forma de caballo, era un espléndido corcel que esperaba junto al camino que pasara algún caminante cansado y lo subía. No es que el Kelpie se subía arriba del caminante, no, al revés. No. Permitía que el caminante lo montara, pero ¿qué pasaba? En ese mismo momento el Kelpie se tiraba al río, se sumergía en la parte más profunda y desaparecía y el tipo se ahogaba. Así que siempre era malísimo encontrarse con el Kelpie, si era en forma de ser humano malo, pero si era en forma de caballo peor. Pero el Kelpie no siempre triunfaba, Alguien que conociera sus hábitos, podía hacer algunos conjuros que obligaban al Kelpie a trabajar durante toda la vida para vos. Pero bueno, eso era malo.
Hay quien dice que los kelpis devoraban seres humanos, ¿eh? Su presencia podía detectarse, Rolón, porque tenían la costumbre de aullar muy fuerte antes de las tormentas. Entonces, cuando vos escuchabas a alguien aullar antes de la tormenta, decías el kelpi. Claro, vos a lo mejor no sabías que la tormenta venía, pero no importa. Muchas veces se los veía galopando sobre la superficie del agua, sobre el agua, galopaban sobre el agua los kelpis. Y terminamos el programa de la quinta carrera de mañana nombrando a los caballos de Sibaris, aquella hermosa ciudad de Sibaris donde vivían los sibaritas. Aquellos tipos tan acostumbrados a la buena vida y a la molicie que construían unos almohadones de pétalos de rosa, y si descubrían que por ejemplo, si un abrojo se metía en el almohadón, ellos ya se sentían incómodos. Lo notaban, se recostaban sobre un almohadón enorme y decían, hay un abrojo dentro de ese almohadón. Pues bien, era una colonia griega situada al sur de Italia, y era conocida por el lujo de los habitantes, y de ahí viene el término sibarita, que para nosotros no es un gentilicio, sino más bien una palabra que designa a tipos que comen panchos con las 4 salsas. Es decir, sinónimo de buena vida y de placeres. Los sibaritas fueron los precursores del arte ecuestre de nuestros días, digo, de la escuela de Viena, por ejemplo, cosas así. Enseñaban pasos de danza a sus caballos. Ah, mire usted. Sí, sí. Caballo milonguero. Claro, un caballo milonguero. Entonces les tocaban canciones y los caballos bailaban y corcovean de acá. Caballo más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Claro. En punta de vaso. Sí. Y eran muy enemigos de la vecina ciudad de Crotona, donde, como saben ustedes, vivió nuestro querido Pitágoras. Y también vivió ahí el célebre luchador Milón de Crotona, que dice que se lastraba un buey todos los días. Así estaba también. Sí, parecía un chancho. Bueno, parece que los de Crotona se dispusieron a invadir Sibaris, envidiosos en verdad de la prosperidad de estos tipos. Pero esta costumbre de haber enseñado a bailar a los caballos llevó a la ruina a los ejércitos de Sibaris, porque los crotonenses empezaron a tocar música y los caballos empezaron a milonguear, derribaron a sus jinetes y los sibaritas fueron derrotados. Se desorganizó la caballería, imagínense, una carga de caballería y por ahí los otros empiezan a tocar un chamamé y los caballos empiezan de acá, de costado, qué sé yo. Fue un desastre. Pues bien, así los crotonianos consiguieron una fácil victoria y arrasaron la ciudad hasta los cimientos y esas cosas, todo por culpa de los caballos milongueros. Esto tiene una moraleja. ¿Cuál es? Prácticamente inservible, que es, no conviene enseñar a bailar a los caballos, pero es la clase de moralejas que cuesta más trabajo recordar qué beneficios se logran al aplicarla. Bien, este es el último de los caballos. ¿A cuál le va a jugar? A Garuda. A Garuda. Y yo le pondría 10 ganadores a Garuda. Es el que más me gusta, Garuda, pero tener por tener, yo lo tendría a Pegaso. A ¿no? Pegaso, claro, porque vuela en cualquier momento. Claro, porque Garuda vio genealogía de los dioses, el Ramayana. Sí. Sí, es medio pesado, ¿eh? Y te habla hasta las 5 de la mañana. Sí. Pero ¿quién te lo Casi sube? esposa. ¿Quién te lo sube a Pegaso, no? Y no, pero Pegaso domado. Ah, domado, claro. Pegaso domadito. Que no bellaquee. Llevamos Pegaso, ¿eh? Quieto, ¿no? Pegaso. Ahí nomás, ahí nomás. Bueno. Lo que no hay que hacer a Pegaso es atarle un carro. Ahora, qué curioso, ¿eh? El mito de Pegaso requiere un jinete. Mire qué reflexión erudita que voy a hacer fuera de Prode. A ver. Pero sin embargo, la equitación aparece en forma bastante tardía en la Grecia. Por empezar, en la
En tiempo de los troyanos, los caballos eran usados para tirar carros, en todos los casos, no había tipos montados. Quiere decir que no debía ser tan común el jinetear a Pegaso, el jinetear un caballo. Y no le deben haber atado un carro a Pegaso por la imposibilidad física. Un carro atado a un caballo que vuela es un carro que cuelga. Claro. Se cuelga, ¿me entiendes? No va paralelo el carro como... No. Sí, como el de Como un papá. globo. Si usted tiene un carro, conviene que el caballo no vuele. Sí. Yo Ajá. siempre me aseguro de eso. Sino que haga las veces de globo, él, ¿no? Y le pone Claro, una únicamente canasta. usted- bueno, pero en ese caso usted no necesita caballo. El consejo es este: cuando usted tenga que atar un caballo al carro, pregunte, ¿vuela? Sí. Si no vuela, fenómeno. Si vuela, móntelo. Claro. No le cuelgue el carro y va a quedar usted colgado, junto con el carro, la vara, y el caballo se le va a desatar. Se le desboca. Sí, se le desboca y se le desata. El carro va para ahí abajo. No vale ni la pena intentar. ¿A quién dedicar esta charla, o mejor dicho, esta incursión turfística que hemos hecho hoy? A Bueno, Pegaso no está mal, Alejandro, básicamente digo porque tiene una posibilidad que es tan importante como la de volar, que es la de con un golpe poder generar un manantial que sirve de sí, inspiración eso poética, está bien. ¿no? Eso casi se lo cambio por un bolido, porque después de todo, volar por volar están las avionetas. Pero, en cambio, agua de inspiración es algo bastante más raro que el vuelo. Sí, parece más milagroso eso incluso, ¿no? Sí. Y no me diga que es lo mismo, no me empiece con vuelos metafóricos, vuelos del espíritu, porque yo cuando digo que vuelo, y cuando digo que escribo la Divina Comedia, escribo la Divina Comedia. Seguro. Cosa diferente, no bromeo. Así que bueno, sí, me lo voy a quedar a Pegaso. Ajá. Los 10 ganadores que le jugué a Garuda, Sí. cámbielo, se los juego a Pegaso. Y ya que estoy, me voy a tomar un poquito de agua del helicón para ver si se me ocurre algo. Para ver si se me ocurre algo. Y ya que estoy, también me voy a tomar un poquito de esa mezcla de miel y sangre que tomaba Odín, gracias a la cual parece que siempre hablaba en verso. Tenía el don de la poesía de un modo tal que hablaba siempre en verso. También entonces a Odín, y también a los poetas que podían montar a caballo de Odín, Sleipnir, para ir al cielo. Está muy bien. Esta no solo es la lectura de un programa de carreras, de caballos y de otros animales, sino que tiene mucho que ver con los poetas. Entonces a los poetas también la dedicatoria. ¿Y con qué vamos a ilustrar este programa? Y no está mal esta canción de Atahualpa Yupanqui, que también señala un caballo que tenía propiedades poéticas, o que en todo caso servía de estímulo o de inspiración, toda vez que Atahualpa escribió, pensando en él, esta hermosa canción que se llama El Alazán. Entonces el Alazán canta don Atahualpa para todos los caballos que llevan poetas al cielo, como ciertamente ha hecho este Alazán.